Contrato de cristal. Personajes principales. Damián Ferrer, 38 años, CEO de Ferrer Corp, un conglomerado tecnológico de inversiones. Es enigmático, con una elegancia fría y una mirada que parece penetrar el alma. Su vida es un fortín de control absoluto. Sofía Herrera, 25 años, estudiante de último año de literatura en la Universidad de Barcelona y becaria en una pequeña editorial. Es inteligente, observadora y con una inocencia que Damián encuentra fascinante. Pero primero, dale like para ayudarme y suscríbete al canal. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores. La entrevista inesperada. Sofía se ajustó la falda lápiz, que se sentía incómodamente formal mientras esperaba en la gigantesca y silenciosa antesala de Ferrer Corp. El mármol pulido reflejaba su nerviosismo. Había conseguido la entrevista para una beca en el departamento de comunicaciones, un puesto que parecía un error dada su vocación literaria, pero el sueldo era tentador. La puerta de caoba se abrió y una asistente inmaculada la invita a pasar. El despacho era más grande que ese departamento, con vistas panorámicas a toda Barcelona. Y en el centro, tras un escritorio de cristal impoluto, estaba él, Damián Ferrer. Su reputación ofrecería un genio de los negocios, un hombre reservado, casi gélido. En persona, era aún más imponente. Traje oscuro, impecable, cabello salvate, peinado hacia atrás y unos ojos grises que la evaluaron con una intensidad que derrobó el aliento. No la miraba, la escaneaba. Señorita Herrera. Su voz era profunda, resonante, con un matiz de autoridad que no permitía objeciones. Su currículum es interesante. Una estudiante de literatura buscando un puesto en comunicaciones corporativas. Explíquese. Sofía sintió un nudo en el estómago. Busco experiencia, señor Ferrer. La comunicación es fundamental en cualquier campo. Mi pasión por las palabras me da una perspectiva única. Damián se reclinó en su silla, cruzando las manos frente a él. La postura era de alguien que siempre estaba caro. No busco perspectivas únicas, señorita Herrera. Busco resultados y obediencia. Hubo un silencio cargado. Sofía sintió el calor subir por el cuello. Algo en su mirada la desafiaba. Soy capaz de ofrecer ambos, señor Ferrer, respondido sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Una sonrisa casi imperceptible, fría y calculadora, curvó la esquina de sus labios. Bien, le ofrezco el puesto, pero con una condición. Sofía lo miró intrigada y un poco intimidada. Mi tiempo es oro, mis expectativas absolutas y mis métodos poco convencionales. Firmará un contrato de confidencialidad y, más importante aún, un acuerdo de disponibilidad. Mis requerimientos pueden ser fuera del horario laboral estándar. ¿Está dispuesta a someterse a mis reglas, señorita Herrera? La palabra someterse reverberó en la oficina. No era una pregunta sobre el trabajo, era otra cosa. Sus ojos grises las taladraron, explorando su reacción. ¿Qué tipo de reglas, señor Ferrer? Su voz apenas era un susurro. Las que yo considero necesarias para el éxito de este proyecto y para su desarrollo personal. Si no puedo con la presión, esta puerta está abierta. Sofía sintió una mezcla de pánico y una curiosidad que la quemaba por dentro. Había algo oscuro y fascinante en él, algo que la atraía como una polilla a la llama. Acepto, señor Ferrer. Él asintió, una chispa de satisfacción en sus ojos. Bienvenida a Ferrer Corp, Sofía. El uso de su nombre de pila fue tan repentino y familiar que fue una descarga eléctrica. El ritual del control. Los días en Ferrer Corp se convirtieron en un ritual de aprendizaje de una atención exquisita. Damián era exigente hasta la médula. Sus curros llegaban todas horas, sus diligencias eran precisas y Sofía, sorprendentemente, prosperaba bajo esa presión.
pero el acuerdo de disponibilidad se hizo real. Una noche, un mensaje de Damián. Necesito un informe sobre el sector editorial para mañana a primera hora. En mi apartamento, en 1 hora. Sofía se sentía una milloneta, pero la curiosidad era más fuerte. El penthouse de Damián era un santuario de lujo minimalista, con un arte abstracto y vistas aún más impresionantes que su oficina. Él me recibió con una bata de seda oscura, el cabello ligeramente revuelto. No había trabajado, había cenado. Sofía, dijo indicándola que se sentaran en el sofá de Isin. El informe. Ella le entregó los documentos y los selló con una velocidad asombrosa, sus ojos grises vivos a los ojos sin una pizca de emoción. Correcto, pero le falta tu toque. Necesito una conclusión que no solo informe, sino que seduzca, que crea una necesidad. Se levantó rodeando el sofá hasta detenerse justo tras ella. La proximidad era electrizante. El aroma sandar y a la autoridad la envolvió. No te limites a los hechos, Sofía. Juega con ellos. Provoca. ¿Me entiendes? Su voz era un susurro grave, suelento rozando sus orejas. Sofía sintió la piel de gallina, siempre señor Perret. Sus manos se apoyaron en los hombros de ella, masajeando suavemente la tensión. No era un queso de variedad, sino de control. Un toque que era posesivo. Estás tensa, demasiado. Permítete sentir. La pasión es una herramienta, Sofía. Úsala. Sofía cerró los ojos sintiendo cómo su cuerpo respondía en su toque. Era peligroso, excitante. Mañana te enviaré una lista de lecturas continual, a un susurro muy... literatura erótica, para que aprendas a describir la seducción. Para tu desarrollo personal. La insinuación era clara, pero el contenido siempre era profesional. Ese era el juego. El tiempo pasó. Y la relación entre Damián y Sofía se convenciona por alguien de placer y un control asfixiante. Ella vivía en su medio, viajando con él, asistiendo a eventos siempre a su lado, siempre bajo su mirada. Él la llevó a extremos emocionales que nunca imaginó, y ella se encontró deseando más de su oscuridad. Pero Sofía era inteligente y comenzó a notar patrones. La forma en que también evitaba hablar de su familia, los repetidos cambios de humor cuando se mencionaba a los hijos, la forma en que sus ojos se oscurecen cuando amadres con sus hijos. Una tarde, mientras yo estaba en tu estudio buscando el libro que él me había recomendado, Sofía encontró una caja escondida en un compartimento secreto de su escritorio. La consideraba Mechu. Dentro había fotografías antiguas descoloridas. Un hombre, una mujer y un niño pequeño, sonriendo. La mujer era idéntica a la mía, solo que más joven, la madre también. Y el niño era Damián. Pero había más. Un certificado de nacimiento enrocado. Y un informe policial. Un accidente de coche. La fecha, hace 20 años. Y los nombres de los padres de Damián, ambos fallecidos. Y un pequeño arrugado y manchado dibujo de un sol con el nombre de Elara, escrito con letra de mantel. Elara, nombre para en su cabeza. ¿Quién era Elara? Entonces vio otra foto, una lápida, y en ella, un hombre. Elara Ferrer, nuestra pequeña luz. 1999-2003. Elara era su hermana pequeña que había muerto en el mismo accidente que sus padres. El mismo accidente del que Damián había sido el único sobreviviente. Y lo más perturbador, al lado de la fecha de muerte de Lara, había una pequeña nota escrita a mano por Damián. Mi culpa. Siempre mi culpa. La contracción en la miel, en ese de control a la perfección. Su haberse marcado todo caseta. La tarjeta no había baleado la cueva para concebirla y su hermana, el alarma. Su pequeña luz era el fantasma que lo perseguía. El plus to it lo golpeó con fuerza de un trueno. Damián no quería control sobre ella por el puro poder y poder. La quería controlar.
para protegerla, para evitar que el caos de la vida la destruyera, como la destruyó a su propia familia. La confrontación de la verdad es duda. La relación entre Daniel y Sofía se convierte en una vorágine de placer y un control asfixiante. Ella vivía en su mundo viajando con él, haciendo eventos, siempre a su lado, siempre bajo su mirada. Ella la llevó a extremos emocionales que nunca imaginó. Y ella se encontró deseando más de su oscuridad. Esa noche, cuando Damián regresó, Sophie estaba esperándolo y puso las fotografías y en